Nuestro equipo conformado por Mónica Paulina Córdoba Asensio, Cristal Lisbeth García Jiménez, Leslie Yadira Sierra Hernández y por mí, Diana Nayeli Sánchez Pérez, les presentamos El asesino de Green River, Gary Ridgway. Gary Leon Ridgway, un masculino de 72 años, nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Es conocido como uno de los asesinos más prolíficos. Es un ex marín de los Estados Unidos, el cual secuestraba mujeres, principalmente prostitutas, en la ruta 99 del condado de King, en el estado de Washington, para agredirlas sexualmente y posteriormente estrangularlas. Una vez muertas, las amontonaba en distintos lugares en donde regresaba para practicar necrofilia. Se dice que desde 1982 a 2003 cometió cerca de 50 crímenes. Historia de vida. Fue el segundo hijo de María Rita Steinman y de Thomas Newton, de un total de tres. Se crió en un ambiente autoritario. Su padre era conductor de autobús de la compañía Metro y este hacía la ruta de la autopista de Pacífico hasta Seattle y atravesaba esta, donde después Gary, después de unos años, se encontraría a la mayoría de sus víctimas. Su padre, aunque no tenía reparos en mostrar su desprecio por las mujeres que ejercían prostitución, no menciona que lo haya maltratado, mientras que su madre menciona que lo maltrataba física y psicológicamente a él y a sus hermanos. Fuera de esto, en casa parecían la típica familia de las afueras. Gary menciona que padecía enuresis, orinaba la cama y siguió así hasta la adolescencia. Su madre solía ser quien descubría sus accidentes y lo bañaba de inmediato. Ella lo menospreciaba, lo avergonzaba y humillaba delante de la familia. Desde muy joven, Ridgway desarrolló sentimientos contradictorios a causa de esto hacia ella, sentimientos de atracción sexual e ira. Él menciona que aún recuerda a su madre lavándole los genitales y también cuenta que observaba que cuando ella tomaba el sol tenía fantasías sexuales con ella y casi al mismo tiempo afirmaba que la odiaba y que la quería matar. Cuando él tenía 16 años de edad, sufrió un ataque de ira y apuñaló a un niño de 6 años, quien sobrevivió a este ataque. Este lo llevó engañado a una zona boscosa y ahí sacó una navaja y lo apuñaló. De acuerdo con la víctima, Gary se alejó riendo y diciendo que él solo quería saber lo que se sentía cuando matas a alguien. Eh, Gary admitió haber disfrutado con otros comportamientos aberrantes, como que le encantaba el fuego y haber asesinado a un gato. Gary tenía un apetito sexual inusual. Sus tres ex esposas mencionan que era una persona sexualmente insaciable, que exigía sexo varias veces al día y muchas veces quería tener sexo en unos lugares públicos o en el bosque, incluso en las zonas donde algunos de los cuerpos fueron descubiertos años después. Disfrutaba del sexo en cualquier parte, en especial al aire libre, en diversos sitios y sobre todo a lo largo del Green River. En el campo y en diversos lugares de las autopistas simplemente se orillaba, salía de la carretera para practicar sexo. Y más tarde estos mismos lugares le servirían para deshacerse de los cuerpos de las víctimas. En junio de 1969 se graduó a la edad de 20 años. En agosto de ese mismo año se enlistó a la Marina y en el verano siguiente se casó con su primera esposa, Claudia Craig, una chica con la que llevaba tiempo saliendo. Pero después salió a misión por 6 meses y eh, durante una visita al puerto, parece que, o es la primera mención donde dice que Gary estuvo con prostitutas, donde los expedientes médicos de la Marina mencionan que lo habían contagiado de gonorrea. Esta fue la primera vez que él culpaba a las prostitutas por haberlo contagiado. En 1972 volvió a SeaTac, soltero y licenciado
honor de la Marina. Consiguió un trabajo a tiempo completo como pintor de furgonetas. Hacía los dibujos en los camiones con cintas adhesivas. Para las personas que lo conocieran parecía una persona normal. Hasta ese entonces, él no había cometido ningún asesinato. Apenas estaba convirtiendo en lo que después sería. Con 22 años de edad, estaba pasando un bache emocional, pues se había divorciado de su primera esposa al encontrarla con otro hombre. De ahí fue cuando consideró que las mujeres, o en especial ella, era una prostituta. Sufrió un divorcio muy amargo y estaba enfadado, pero esto no quiere decir que él quisiera estar solo. Él le gustaba la compañía. Meses después de su divorcio, conoció a otra mujer, la segunda esposa, Marcia Brown, y al cabo de un año ya eran marido y mujer. Esto satisfacía sus necesidades sexuales y al principio era muy servicial y le proporcionaba toda actividad sexual cuando él quería. Pero todo cambió cuando en 1975 Marcia dio a luz a un niño al que llamaron Matthew. Esto cambió la dinámica de la relación, pues ella dejó de estar disponible para él y además hubo un periodo donde no podían tener o mantener relaciones sexuales. Tiempo después, cuando ya podía mantener relaciones sexuales, su comportamiento comenzó a cambiar. Lo que en un momento eran juegos junto al río se convirtieron en unos encuentros escalofriantes, pues ella menciona que tenían la costumbre de acercarse sigilosamente por detrás y asustarla. Parece que en algunas ocasiones de sus jugueteos consistían en estrangularla, pero estos pasaron hasta el punto donde Gary oprimía el cuello para cortarle la respiración. Este tipo de conductas hicieron que Marcia se marchara y le pidió el divorcio a Gary. Cuando Marcia rompió con él, este se sintió mucho peor y años después le dijo a la policía que la pérdida de Marcia había sido un punto sin retorno, pues pensó que éste se había equivocado y dijo que debería de haberla matado, pues afirmaba que si la hubiese matado, él nunca habría matado a las prostitutas, pues en realidad lo que estaba buscando era una forma de castigarla. Un año después de que se divorció de Marcia, fue cuando empezaron a aparecer los cuerpos de las chicas en el Green River. El análisis de una conducta desviada. ¿Cuándo comenzó todo? Sus primeras víctimas aparecieron en el Green River el 15 de julio de 1982, cuando dos niños descubrieron un cuerpo desnudo flotando bajo el puente. Ella se llamaba Wendy Lee Coffey, una chica de 16 años que se había escapado de casa y que había sido estrangulada. 4 semanas después de esto, apareció el cuerpo desnudo flotando de una mujer, Deborah Lynn Bonner. Una vez que empezaron las víctimas, comenzaron a hacerse suposiciones sobre si era una sola persona o eran más quienes realizaban estas atrocidades. El 15 de agosto de 1982 siguieron los asesinatos y los cuerpos humanos de Cynthia Hills y de Marcia Chapman. Se encontraron sumergidos hasta el pecho, atadas a unas piedras, y ambas habían sido estranguladas. Cuando el detective principal descendió a ver los cuerpos, descubrió otra víctima en la hierba. Se trataba de Oprah Mills. ¿A quiénes afectó esto? Principalmente a prostitutas y fugitivas que vivían en Seattle o sus alrededores, personas vulnerables, mujeres tan odiosas como lo habían abandonado. Consideraba que las prostitutas eran una basura. Y a todo esto, ¿cómo lo detuvieron? El verano del 2001, la tecnología del ADN ya era lo suficientemente buena para analizar las pruebas recolectadas en los años 80. Dentro de estas pruebas estaban las partículas de pintura, que eran como las que utilizaba Ridgway en la fábrica donde trabajaba. También tenía partículas de pintura, sin saberlo, en su coche, en su casa y en las víctimas. Estas partículas lo vincularon a la perfección con las escenas del crimen. El 30 de noviembre del 2001, las pruebas de ADN lo relacionaron con 4 de las víctimas de Green River
y fue arrestado en su casa. Fue finalmente el 5 de noviembre del 2003 donde desaparecieron todas las incertidumbres. Ridgway se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. ¿Cuáles fueron sus motivos o razones? Mencionaremos dos que son los más importantes: la excitación solo por querer matar y mataba simplemente porque podía. El motivo de sus ansias por matar era la rabia contra el sexo femenino, ya que las mujeres lo pueden controlar y a él no le gustaba que lo controlaran. La rabia lo consumía y tenía que dejarla salir, lo que lo motivaba a matar. La fuente de odio en contra de las mujeres, él la describía de la relación con su madre, pues ella le despreció por mojar la cama hasta los 13 años e insistió en bañarle en todos esos años. Y a causa de esas humillaciones empezó a fantasear con asesinarla y por lo menos una vez consideró en matarla. Imaginaba que con el cuchillo le cortaba el cuello para que dejara de humillarlo. Además fantaseaba con hacer el amor con ella, tocarla y sentir su cuerpo. Estrangular mujeres le excitaba sexualmente. Cuando apretaba sus manos alrededor de una persona, sentía que de ese modo encontraba la manera de vengarse de las mujeres. Acababa de descubrir que le encantaba matar mujeres. ¿Qué tipo de conducta desviada podemos decir que presenta este caso? La naturaleza sexual de sus asesinatos y el hecho de que desnudara a sus víctimas e introdujera piedras en sus vaginas sugiere un historial de abuso y violación. Se sentía humillado por sus relaciones con las mujeres y deseaba castigar y degradar a sus víctimas. Sin arrepentimiento, narcisista y arrogante, solo utilizaba a la gente como un instrumento para satisfacer sus necesidades. Lo hizo con su hijo, con sus esposas y en realidad hacía lo mismo con sus víctimas. Era capaz de utilizar a su hijo como una coartada para asegurarle a sus víctimas que era inofensivo y que no les haría daño. La mayoría de los asesinos tenían muchas fantasías en su vida, en las que mezclan la sexualidad con la violencia, por eso llegan a creer que no pueden tener una sin la otra. La primera vez que matan puede ser incluso por diversión. La primera vez sintió un poco de miedo porque pudo haber sido descubierto, pero según iba matando se iba haciendo más fácil. Una vez que probó la excitación del asesinato, le pareció irresistible y disfrutaba matando. Cuanto más lo hacía, más lo disfrutaba. Practicaba sexo con sus víctimas casi hasta que estaban descompuestas y visitaba los lugares de los crímenes porque era algo que le gustaba muchísimo. Se hacía pasar por un padre de familia sumiso e inofensivo, usando diferentes técnicas con las que las chicas se sentían cómodas y seguras. Así se relajaban y confiaban en él. Confiesa que a veces se llevaba a su hijo para que todavía iba al colegio cuando salía a buscar prostitutas, y si estaba solo enseñaba fotos de él. Se comportaba con normalidad para tranquilizar a sus víctimas. Pasó desapercibido así por muchos años, con una gran facilidad para llevar una doble vida. Conclusiones. ¿Cómo se le podría apoyar desde la psicología jurídica? Los investigadores del caso realizaron un perfil psicológico de Gary Ridgway. Incluía evidencias, posición de cadáver, armas, lo cual permitió un análisis profundo para el momento de la presentación del caso, lo cual permitió a la psicología jurídica tener medios suficientes para refutar o entender las pruebas y por lo tanto estudiar y establecer cuál es el penal más adecuado para que cumpliera su condena. Estudiar su personalidad conforme a los métodos psicológicos y evaluando sus rasgos temperamentales facilita programar un tratamiento psicológico adecuado para él, llevar una evaluación periódica y revisar el grado de compromiso que tendrá el tratamiento, lo cual emitirá un informe para los jueces y tribunales que lo haría candidato a obtener ciertos beneficios dentro de la prisión e incluso un traslado. En este caso, el perfil que se determinó fue el siguiente. El cuerpo de la víctima era enterrado desnudo y con señales de estrangulamiento, en algunos casos con piedras introducidas en sus vaginas. El cuerpo era encontrado junto al de otras víctimas que mostraban similares hematomas en la parte del cuello. En el caso de la victimología se tomaba en cuenta los hábitos, la experiencia, la familia, última visión, la ocupación, la edad. Todas ellas mostraban similitudes. Su perfil
Podemos describirlo como que laboraban como servidoras del sexo o se habían fugado de casa. Laboraban en el área. En promedio, sus edades oscilaban entre los 15 y los 25 años. Sus principales víctimas pertenecían a la raza blanca y dentro del informe forense se tomaban en cuenta la causa de muerte, lesiones pre- y post-mortem, actividad sexual, autopsia y el toxicológico. La causa de la defunción fue por estrangulamiento, presentando hematomas en la parte intermedia del cuello, habiendo antes y después de la defunción acceso carnal a la víctima por parte del agresor. ¿Existe alguna opción de rehabilitación social? La psicopatía se desarrolla por una interacción de factores genéticos, neurobiológicos, socioculturales y de aprendizaje conductual, es decir, toda una mezcla de factores que pueden llevar a desencadenar un trastorno psicopático en el individuo y no algo determinado desde el movimiento del nacimiento. Los psicópatas y las personas violentas presentan deficiencias funcionales y estructurales en las regiones anteriores del cerebro, por lo cual el asesino nace y se hace. No hay un programa que logre una rehabilitación social, ya que como hay una condición biológica, no hay manera alguna de que pueda cambiarse. Los psicópatas pueden llegar a utilizar el tratamiento que se le brinda para manipular, engañar o utilizar a la gente, lo cual al reinsertarse a la sociedad facilitarían sus conductas antisociales, ya que ellos no muestran remordimiento sobre sus actos, además que tienen una necesidad de control, de poder y la vitalidad de sus actos los orillan a actuar así. El asesino de Green River solo demuestra que una infancia con trato tuvo la culpa de su comportamiento extremadamente violento, una vez llegada a la madurez. Al fin y al cabo, respondía de la única manera que había vivido. Es por eso que debemos hacer conciencia que la verdadera prevención criminal comienza en nuestras propias casas, cuando los niños son pequeños y sus problemas siguen creciendo sin que haya alguna intervención que modifique sus conductas. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros fuimos el equipo 16 y aquí quedan las referencias por si gustan ver más detalles.